tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un tema calientito por estos años que la autoridad nos ha estado haciendo invitaciones y revisiones profundas. Por eso el día de hoy vamos a estar platicando justamente de este tema, ya que, pues bueno, el SAT nos ha estado vigilando y ahorita vamos a conocer la opinión de un gran amigo, gran especialista en la materia, contador público, que ahorita haré la presentación oportuna. Pero amigos, como siempre, lo que trato de hacer es motivarlos y fomentarlos a participar en estos videos, en estas pláticas que estamos realizando. Así que pongan los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. También pedimos apoyo para que nos sugieran temas y de parte de nosotros haremos lo posible para traer especialistas en la materia que nos ayuden a tratar el tema que ustedes estén interesados. Ya tenemos por ahí algunos anotados y estamos haciendo lo posible para poderlos programar y obvias razones sacarlo lo más rápido posible. De igual manera, lo que invitaría a ustedes es que se suscribieran al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que estamos subiendo justamente ese contenido. Al ladito hay una campanita, si le aprietas te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo contenido y pues bueno, te va a facilitar un poco que nos puedas ver por los videos que estamos subiendo. De igual manera, en la página de Facebook que nos proporcionen un like para poder compartir también en los materiales que estamos haciendo y que nos busquen en diferentes cadenas de distribución de podcast, que también este contenido lo estamos haciendo en podcast. Ahí está iTunes, está Spotify, varias cadenas de distribución. Búsquenos, ahí vamos a poner también en la parte de abajo los links por si ustedes los quieren escuchar. Pues ahora sí, vamos a entrar en materia en este tema que hemos denominado invitaciones y revisiones profundas del SAT. Y para esto, bueno, pues el día de hoy nos acompaña una gran persona, gran profesionista que le gusta compartir el conocimiento, su experiencia. Él es contador público, egresado de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de León y también es pasante de la licenciatura de Derecho. Dentro de su experiencia profesional, pues bueno, ya tiene más de 29 años en planeaciones fiscales, compliance, defensa fiscal, controles internos, derecho laboral, delitos fiscales, revisiones profundas, cartas de invitación, y por toda su experiencia justamente lo hemos convocado para que nos hable de este tema. Y también es el fundador de la página www.bchicaro.com.mx, que es la capacitadora y consultora integral BRO-SC, que al final de cuentas es socio fundador esta persona que ahorita voy a presentar. Con todos estos parámetros y currículum que acabo de comentar, les presento a todos ustedes al contador público Hugo Antonio Osejo Flores. Hugo, muy buena tarde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias de antemano por la invitación. Va a ser un placer compartir puntos de vista con tu auditorio, con tu persona, y creo que eso nos va a retroalimentar muchísimo más en esta materia. Fíjate, Hugo, un poquito en la presentación que estaba haciendo y también antes de entrar justamente a la cuestión de la emisión, había comentado contigo que, pues bueno, te gusta hacer dinámicas en la cuestión de redes, ¿no? Por ahí tienes un personaje, Don Gumaro, y creo que está saliendo ahorita Don Beto, ¿no? Que al final de cuentas ayuda mucho a veces a tener una interacción con varias personas por el enfoque que das tú a conocer algunos temas, ¿no? Y también te sirve a ti como una retroalimentación porque también escuchas diferentes posturas que se están llevando y aparte, al ser un tema nacional, esto de las revisiones del SAT, pues bueno, también te pones a escuchar comentarios, leer comentarios de diferentes partes de la República, cómo pueden llegar ellos a veces solucionar algunos problemas, estén bien o estén mal, pero por lo menos es un indicativo de que se está haciendo algo, ¿no? Entonces, eso que también hace esas dinámicas es un buen aliciente también para jóvenes que están aprendiendo y que al final de cuentas llegan con este tipo de dudas y justamente esa dinámica que haces, también te la felicito y muchas felicidades por eso. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente,
ese tipo de dinámicas, utilizando un personaje como Don Gumaro, pues bueno, lo empleé como una manera coloquial o popular de prácticamente, pues interactuar con la gente. Es precisamente esa finalidad y que entre todos pues podamos encontrar una respuesta o diferentes respuestas viendo un tema desde diferente ángulo para poder dirimir en la materia. Oye, Hugo, para poder entrar ahora sí en materia y en el tema que nos hicimos la convocatoria el día de hoy. Em, la autoridad necesita dinero. La autoridad hoy necesita cubrir presupuestos, estemos a favor o en contra de la persona que esté dirigiendo, pero pues tenemos planes que pueden ser refinerías, aeropuertos, Tren Maya, salud, educación, como sea, pero tenemos un presupuesto que cubrir. Ya la clásica artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me dice que los mexicanos están obligados a contribuir a ese erario público. Se faculta al SAT, al Sistema de Administración Tributaria, para poder hacer la cuestión de una recaudación. Y en los últimos meses, años, principalmente desde el 2021, a mitad de la pandemia que nosotros pudiéramos estar teniendo, hemos sido atacados por invitaciones. Invitaciones por medio programadas de un robot. Y el otro tema de las revisiones profundas que las teníamos antes de la pandemia en cuestiones presenciales, hoy también el SAT se moderniza y hace esas revisiones, entrevistas por medio de videoconferencias Team. Como antecedente, Hugo, ¿cómo podríamos partir para saber en dónde estamos parados ahorita justamente con estas invitaciones y revisiones? Qué buena pregunta, Rodrigo. Pues mira, la verdad, creo que primero debemos atenuar dos puntos medulares. Primeramente, necesitamos conocer como profesionales, conocer el negocio, conocer qué tipo de negocio tenemos, cómo se generan esos ingresos, qué tipo de sociedad es, cuál es su objeto social en su amplitud, qué es lo que puede o indica dentro del objeto para obtener esos ingresos y, y sobre todo también, pues entender el negocio, ¿verdad? Toda la operación para así poder pasar a la segunda fase, que es el famoso cruce de comprobantes, pero lejos de entrar en materia en forma, tenemos que atenuar al fondo, porque realmente ahorita la autoridad prevalece el cruce de CFDIs, es prácticamente su bandera y tenemos que atenuar a toda la documentación comprobatoria de cada una de nuestras transacciones, que es la forma, digamos, de filtro que podemos utilizar o emplear para poder soslayar cualquier tipo de revisión. Oye, Hugo, ahorita lo que estás comentando, primero es conocer a nuestro contribuyente, ¿no? Visto de que somos asesores, somos los que estamos determinando la cuestión contributiva, necesitamos conocer la cuestión de su operación. Por ahí se ha comentado muchas veces, no existen dos contabilidades, que la cual concuerdo, solamente existe la contabilidad financiera, pero la contabilidad financiera tiene un enfoque de toma de decisiones y la contabilidad que necesita el SAT o que le hemos estado mandando o que pretende que la autoridad le mandemos es una contabilidad con enfoques fiscales, pero ya ni siquiera le interesa la contabilidad. Esto que estamos en unos cuantos días para poder presentar la cuestión del dictamen, el CIPRED y todo, pensaría, o esa es mi percepción, que ya realmente no les interesa. Lo dijiste hace ratito, creo que al final de cuentas la base de la fiscalización hoy y mañana se basa en el CFDI. Es correcto, es correcto. Entonces, en base a eso, a la autoridad prácticamente lo que le interesa es el CFDI. Sin embargo, como parte de los negocios, como entender la operación de cada uno de los negocios, debemos al menos aplicar también algunas reglas que nos indican la autoridad. Y pongo un ejemplo. En una de las reglas misceláneas señala propiamente la autoridad, porque realmente tú sabes que es quien la dicta, quien la realiza la miscelánea. Entonces,
señala una disposición en que tú puedes emplear las NIF o las IF o las NIF. Entonces, simplemente tenemos que aplicar las normas de información financiera para la toma de decisiones en nuestro aspecto contable y fiscal, contable prácticamente, para posteriormente al final de la cadena en parte fiscal, que realmente lo que le interesa a la autoridad, y volvemos al mismo punto, es prácticamente ese cruce de información, pero para llegar y a lo que no ha determinado la autoridad, y que prácticamente a partir de este 2022, la razón de negocios está plagada dentro de muchas disposiciones del cuerpo de la ley. Entonces, para llegar a ese punto, no podemos partir desde el Código Fiscal de acuerdo al artículo 5A, sino tenemos que partir desde la parte financiera para poder demostrar en forma vinculativa todas las transacciones ante la autoridad. Fíjate que ahí de lo que comentas de conocer nosotros también la cuestión del contribuyente, desde hace 2 años se incorpora el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, el que supuestamente este artículo que es asistencial al contribuyente, el que te va a poder ayudar la autoridad a darte tasas efectivas comparadas de tu sector para efectos de que te puedas medir y que al final de cuentas tú te puedas sentir tranquilo de propia fiscalización. Eso pues forma parte de esas revisiones profundas y es lo que llega a votar justamente esas cartitas de invitación en la cual, pues bueno, la autoridad del día de hoy tiene una gran base de datos que la ha tenido hace mucho tiempo, pero cada vez está más depurada. Por eso las modificaciones del CFDI al 3.3, ahora al 4, que entraría en vigor este año y que la convivencia con el 3.3 sería todo el año y con única convivencia, ya la única forma de poder trimbarar sería con el CFDI 4 en 2023. Pues bueno, la autoridad necesita información para esta base de datos. Esa base de datos es lo que está votando. Con eso pueden determinar tasas efectivas. Con eso hasta les ayuda a ver cuál es una tasa prudente para estos nuevos regímenes, como un régimen simplificado de confianza, para que paguen sin estarse peleando con deducibilidades y fiscalización que al contribuyente y a la autoridad las deducciones son un dolor de cabeza, quitando operaciones solamente en base a lo cobrado. Todo esto es el plan que tiene la autoridad, Hugo. En parte sí, yo creo que, pero también yo me iría un poquito más para allá en cuestión de la norma internacional, porque todo viene desde la OCDE, desde organismos internacionales en los cuales México pues es miembro de hace muchos años. Cada año, allá por el 2002 a la fecha, han suscitado cambios, ¿no? Y una prueba está también a lo que bien comentas, agregando la parte, por ejemplo, lo del beneficiario controlador, ¿no? Que incluso ahorita en las ALR, aquí en el menos de Monterrey, te piden prácticamente de entrada que el contribuyente, el representante legal acuda solo y el contador lo dejan afuera y además le piden datos de quién va a ser el beneficiario controlador. De lo contrario, no le dan la alta de la empresa. Y aquí, para ver toda esa amplitud, pues tendremos que ver a las recomendaciones 24 y 25 de la GAFI, de la OCDE, y aún así quedan ciertas lagunas dentro de esta parte del beneficiario controlador. Y como bien indicas, todo va correlacionado, ¿no? Desde tasas impositivas a esta parte, todo va vinculado a qué va a indicar a una fiscalización, a una optimización de recursos para poder seguir controlando a los mismos cautivos de siempre. Oye, Hugo, un poquito jugando a tu experiencia, lo que estamos viviendo el día de hoy y el expertise que puedas tener, aventurarnos un poquito hacia el futuro. ¿Realmente vamos a perder nosotros de estar determinando los impuestos y realmente va a ser ya algo en forma automática? Yo considero que no. En este aspecto, es lo que pretende la autoridad en muchos casos, pero es muy complejo. Y la prueba está en la razón de negocios, porque la autoridad va a tratar de ver ese punto conforme a lo que está en el Código Fiscal. Sin embargo,
es un concepto totalmente indefinido. Así, por ejemplo, la materialidad, toda la documentación comprobatoria, todo el aspecto financiero, pues, difícilmente lo va a poder cruzar el algoritmo del SAT o un robot, ¿no? Entonces, lo único que trata de allegarse más al SAT pues, es de más elementos, pero ahorita su apuesta es indudablemente el CFDI, y de ahí empiezan a emitir las cartas de invitación, que realmente pues tratan de jugar con el miedo hacia el contribuyente, y obviamente hemos atendido ya varias de ellas con bastante éxito, pero también pues requerimos, como bien dices, la materia prima, los elementos para poder demostrarle a la autoridad que está en lo cierto o que no, ¿verdad? Oye, Hugo, en cuestión de estas invitaciones y para ver o poder hacer una pequeña dinámica entre comparar lo que tú te ha tocado ver de estas invitaciones a lo que también yo, y que seguramente va a haber muchos casos que la gente que nos está viendo y escuchando pueda sacar más, pero creo que a todos nos está llegando en los mismos tiempos el mismo tipo de invitaciones. O sea, por ejemplo, ¿qué tipos de invitaciones pudieras decir que están llegando desde el año pasado? Aquí lo que están haciendo son mini auditorías a través de revisiones profundas a 5 años. Prácticamente lo que piden la autoridad es, primeramente mandan un correo al buzón tributario, y se abre obviamente el correo y es una invitación por revisión profunda con esas características. Prácticamente vienen cruzando ingresos contra lo declarado, retenciones de salarios, contra CFDIs, contra lo que declares, y obviamente pues vienen un tanto tergiversadas, es decir, prácticamente ponen diferencias, por citar un número, retuviste 8,000 y pagaste 10,000, no, ahí no le ponen la diferencia que pagaste de más, sino se van a meses subsecuentes, ¿no? Y, y una también de las partes o de los puntos que piden las revisiones profundas es prácticamente discrecionalmente dan 10 días para entregar la primera, digamos, enmienda o la parte de la revisión. Posteriormente, entregas un 50% y te entregan las otras 10, otros 10 días previa prórroga en base al octavo constitucional. Y a ver, ellos van a determinar si cumples ese requisito para poder accesar a esa prórroga. Pero otro de los puntos que también señalan dentro de las revisiones profundas es que le identifiques y le integres las pérdidas fiscales, la CUFIN, diferencias en el IVA o pagos de lo indebido, cruces con la DIOT también es muy recurrente, en ingresos, no se diga, y también que desgloses por todo un ejercicio o bien de los 5 años. Ya ves que en la anual ponen deducciones en general, ¿no? Bueno, ahora me vas a desglosar toda la integración ese y que te coincida con la anual. En caso de que no, pues bueno, tendría que verse las diferencias. Si proceden, pues una complementaria y etcétera. Pero dentro de esa parte, y más bien para llegar a ese punto, pues citan al contribuyente, le piden su acta constitutiva, si es una persona moral, su identificación y quiénes lo van a acompañar. Entonces ahí mismo, por lo general es una persona de jurídico, y uno de los puntos también que señalan por parte del personal del SAT es que indican al contribuyente que si puede grabar lo que es la diligencia. Y el contribuyente, bueno, a sugerencia de nosotros, simplemente debe decir que sí, aceptó el consentimiento de grabarla únicamente para estos fines, para esta invitación. Así creo que no se le da tanto margen a la autoridad de, como se dice coloquialmente, darle feria de más, ¿no? Entonces son de los puntos que también se trata. Y un punto también muy importante es el representante legal debe señalar dos cosas muy importantes. Una, identificarse. Ahí lo van a ubicar prácticamente con la cámara. Y dos, que tiene que, él por voz propia, le van a pedir que explique todo el objeto social, cómo se genera sus ingresos. Ahí tiene que ser
amplísima la respuesta por parte del representante legal. Son los dos puntos donde entra prácticamente él y lo demás en cuestión de los asesores, prácticamente conlleva a escuchar a la autoridad primeramente, no podemos consentir nada, simplemente escucharnos, y si sabemos, derivado de un diagnóstico que hayamos previamente hecho como asesores dentro de esas empresas, antes del día de que se programe la invitación juntamente con el jurídico del SAT y por parte de los asesores y además el representante legal, eh, si hay alguna diferencias que son muy puntuales, discrecionalmente, dependiendo también de, del funcionario del SAT, se le puede preguntar si, vamos a suponer un ejemplo, si dentro de a mitad del año hay diferencias sustanciales y son procedentes de pago que se le debe al SAT, uno le puede preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Puedo pagarte hasta el mes de diciembre para no mover todos los meses? Y ellos te van a decir que sí se puede, para no mover cada uno de los meses presentando complementaria tras complementaria. Yo te puedo pagar la actualización con recargos, etcétera. Digo, es un modo de poder acercarse en esa primera instancia a la autoridad. Oye, Hugo, aquí ahorita lo que me llama la atención es la visualización que podemos tener varios contribuyentes. ¿En qué sentido? Las invitaciones. Ah, ya es una simple invitación, no le hagas caso. Hasta que lleguen facultades de comprobación por parte de la autoridad, que sean revisiones, una auditoría domiciliaria o una revisión de gabinete. Pero ahorita lo que me estás, ahora sí que explicando, pues es una revisión de gabinete, donde sí llega, por medio de un buzón tributario, llega pues ahora sí que ni siquiera sería una invitación, sería un acto administrativo donde te están citando, ya sea presencial o en este caso, más casos, de manera en línea, y te están diciendo, a ver, quién va a entrar, quién no va a entrar, quién puede hablar, quién no puede hablar, y les dicen cuáles son las cosas, días para poder entregar y hasta plazos que podrá solicitar para poderlo entregar. Entonces, estas son realmente facultades ya de la autoridad ejerciendo auditoría. Es una muy buena pregunta, Rodrigo. Prácticamente sí, aunque jurídicamente, bueno, no dejan de ser las invitaciones un acto administrativo, efectivamente lo es. Sin embargo, estas cartas, hay contribuyentes que nos han dicho, es que yo no quiero presentarme, no estoy obligado, y es válido, porque para empezar no son susceptibles de impugnarlas, lo ha señalado en diversas ocasiones la Corte, ¿no? Sin embargo, otros sugerimos que se atiendan, ¿no? Porque al final de cuentas es preferible conservadoramente para ver qué es lo que nos va a decir la autoridad y aclarar lo que se tenga que aclarar, ¿no? Y demostrarlo, ¿no? Entonces, y si hay algunas diferencias, pues bueno, ya se verán, ¿verdad? Eh, pero soy de la idea de que sí constituye una parte de autoría, porque yo más bien las denomino una mini auditoría, porque de hecho, jurídicamente ni siquiera son reguladas en el reglamento interior del SAT. Entonces, sin embargo, la autoridad juega con ese brazo, ¿no? Por llamarlo así, pues para, pues allegarse de recursos, ¿no? Entonces, Es que, esa es la idea. es que fíjate que sí concuerdo contigo, o sea, es que realmente una auditoría formal ya es para llegar a determinar un crédito. Y aquí creo que más bien es mi perspectiva y obviamente, salvo la responsabilidad de cada quien, pues yo creo que nada más este tipo de actos es para hacer una coerción, para que te regularices en algo que tú llegaras a identificar que estés mal y que pagues lo que a su forma puede ser. Y ellos al momento de que corrijas algo, ya sonó la caja registradora y entre comillas se pueden sentir tranquilos porque cumplieron un poquito su función. Un poquito, Hugo, déjame ponerte un ejemplo del porteo que nos han pasado muchas cosas y nos van a seguir más y va a haber más ejemplos. Una de un contribuyente dejó de presentar, por así que declaraciones, pagos provisionales y dejó de presentar declaraciones anuales en algunos años y
el año pasado, bloqueo de restricción de sellos. Ya no tenía realmente operación, la empresa, no se preocupaban tanto, pero como lo acabas de decir, siempre es mejor atender las cosas como son. Se regularizó, se atendió y levantaron la restricción de sellos a que los pudieran seguir utilizando, pero la empresa está realmente parada. Hace unos cuantos meses, unos días, llega este tipo de revisiones, lo citan y encontraron diferencias de 2018 a la fecha. Déjame ponerte los números cerrados, a lo mucho unos 70,000 pesos. Échale con actualización y recargos. Yo al momento de ver eso, y lo vuelvo a repetir, sería mi perspectiva, no vinieron por eso. Realmente no vienen por 70,000 pesos. ¿Qué fue lo que yo alcancé a identificar que es la duda del SAT? En esas revisiones profundas que estábamos acostumbrados antes, ellos venían con una estadística de que venías pagando tanto impuesto y de un momento a otro cayó. Realmente necesitaban una explicación qué pasó de 2017 a 2018, que venías con una operación normal y en el siguiente día ya no tienes operación, no tienes facturación, no me estás pagando impuesto. ¿Qué pasó? Se les dio la explicación que realmente se enajenó la operación a alguien más y se quedó como un cascarón. Vamos a ver si la autoridad va a seguir preguntando más cosas por los tiempos que comentas, pero creo que mucho de este tipo de las revisiones, por lo que acabas de comentar, esas mini auditorías, no son realmente el llegar a determinar un crédito, sino es más bien lo que necesitan son explicaciones de entender ellos qué es lo que está sucediendo en en una microeconomía, en ciertos sectores, para justamente medirlos todos con algunas tasas o con simples invitaciones o por medio de un robot. No sé si este ejemplo, Hugo, pudiera cuadrar también un poquito con lo que nos acabas de comentar. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo con lo que expones. Esa es la idea de las revisiones profundas. Y, y un punto, si nos vamos un poquito para atrás, antes eran prácticamente llamados comportamientos atípicos, que prácticamente tenían esa función, nada más que antes de entrar la pandemia, pues te citaban en la ALR del SAT. A mí me tocó atender varias por allá. En una ocasión pasó algo similar a lo que comentas, un ejemplo un tanto diferente, pero iba por la misma vía. Resulta que esta empresa nos manda una invitación, un oficio, en base al 134. Va un notificador y sabes que en tal fecha te tienes que presentar, ¿no? Perfecto. Sabíamos de antemano a detalle toda la estructura de la empresa, de lado a lado, como se dice, ¿no? Posteriormente, acudimos a lo que es al SAT junto con el representante legal y ya nos mandan al quinto piso en auditoría. Nomás de entrada está una pantalla grande enfrente de nosotros con todas las generales de la empresa, etcétera, ¿no? Y a un lado de nosotros estaba una cámara apuntando directo. Y enfrente de uno estaba esperándome la persona del SAT con papel y prácticamente lápices enfrente. Eh, yo no me llevé absolutamente nada de papelería, ni documentación, ni nada. Simplemente íbamos a ver qué es lo que nos iba a comentar la autoridad. Un punto que siempre me ha llamado la atención cuando uno va a ese tipo de invitaciones o comportamientos atípicos, pues creo que pronto van a volver a ser presenciales, ahora que ya al menos se ha disipado un poco la pandemia, pero siguen continuando con casos de contagio, es que perdón, van a retomar lo que es en forma presencial. Entonces, retomando el caso, eh, se identifica el representante legal y el funcionario del SAT me comenta, bueno, es que mira, tú tuviste ingresos tal fecha, tal año, iban siempre ascendentes y luego bajaron un poco. Y obviamente la retención de impuesto a la renta en cuestión de nóminas, pues era alta. Prácticamente eran 200,000 pesos mensuales de pura retención de salarios. Sin embargo, ahora en mes de julio de este año, ya no son 100,000, ahora son 20,000 pesos. Entonces queremos saber el motivo, pues por eso mandamos la invitación y él solo empezó a hablar, ¿no? Para ver en qué está sucediendo con esta empresa, ¿no?
Entonces, de antemano, uno tiene que decirle al representante legal, usted nada más se va a identificar y lo demás déjemelo a mí. Entonces, este, yo le dije, bueno, la respuesta es muy sencilla. No tenemos el mismo personal porque esta empresa ya no lleva estos clientes. Si gusta, si así lo considera, traemos un papel de trabajo previo escrito, ¿verdad? Para que quede todo finiquitado y para efectos aclaratorios, ¿verdad? No tenemos los mismos clientes, no es el mismo personal. Por ende, si antes tenía como 200 trabajadores, ahora tengo 20. Entonces, la retención obviamente no va a ser la misma. Y empezó a palomear cada uno de los puntos. Y ahí se quedó. O sea, era todo lo que querían saber en cuestión de ese comportamiento atípico, porque luego les hizo ruido que de repente estaba ascendente y bajara así de golpe, ¿no? Entonces, son cosas que también uno tiene que antes de acudir al SAT a ver un comportamiento típico, una revisión profunda, uno como asesor tiene que conocer muy bien todo el entorno de la empresa y si hay algunos pecados, pues también tenemos que tenerlos en el radar para poder saber qué hacer, ¿no? En ese momento. Pero en primera instancia tenemos que dejar que la autoridad hable y se explaye en todo lo que se acontezca, ¿no? Que, como dices, pues realmente es una cuestión de una atención, de ver qué es lo que estamos votando en la base de datos del SAT, que por eso están mandando la cuestión de las revisiones, y ver qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? En los casos que estás planteando, pues creo que la explicación es más que razonable y la autoridad debería de entender este tipo de análisis cuando son diferencias que también lo ponías hace ratito. Es que en un mes pagaste de más y ahí no dice nada y el siguiente no. ¿Qué es lo que sucedió cuando empezábamos a timbrar nómina? Era eso, nosotros pagábamos el pago provisional correspondiente a los empleados y lo que está pagado, y ellos estaban haciendo el amarre en el timbrado, que todavía te daban días para poderlo timbrar después que cerraras el mes. Obvias razones, esos descuadres, hoy lo tenemos manifestado con retenciones de arrendamiento, retenciones de honorarios, el problema de PUE, PPD, que ahorita ellos ya están queriendo amarrar justamente con las retenciones, y esto que nosotros tenemos, que lo estamos haciendo a flujo, y cuando había una regla que te permitía cancelar o seguir con un PUE hasta el día 17 antes de presentar el pago provisional, todos esos detalles están votando el día de hoy. Entonces, creo que también la gente que nos está viendo, hay que ocuparse, más no preocuparse cuando estamos con las cosas bien. Van a seguir llegando las invitaciones, lamentablemente van a tener que llegar las invitaciones. Es la forma de que la autoridad se va a poder regularizar. Y también hay un comentario, Hugo, lamentablemente la perspectiva del fiscalista capturador de declaraciones, creo que ya concuerdo con esta buen rostro, que no, ya no vamos a necesitarlos. El analista de la información financiera fiscal siempre va a ser necesaria. A lo que voy es, el día de hoy es un parámetro de que sí nos tenemos que acoplar al CFDI, porque si no vamos a estar brincando. Aunque del lado financiero no nos gusten los CFDIs, porque acá tenemos postulados, tenemos que contabilizar al devengamiento cuando llegue a aplicar, tenemos que tener mi contabilidad, un tema financiero, realmente la autoridad se va a basar en el CFDI y tenemos que seguir las reglas del CFDI para alimentar a ese robot goloso de información y que no tenemos que salir. Tenemos que ahora estar jugando, ahora sí, a esas dos contabilidades, lamentablemente. Sí, sí, es correcto. Hay mucho tema en eso. Hay un punto en común que hemos tenido diferencias con la autoridad. Me tocó un caso también donde, bueno, más bien fueron dos. Uno, con lo que ahorita está saliendo actualmente, que la autoridad estaba duplicando los PUE, ¿no? En los FDIs. Y posteriormente, en algunos casos también, no propiamente de lo que es de cartas de invitación, sino revisión de gabinete. Estaban requiriendo los complementos de pago. Entonces, ciertamente, en el primer caso fue muy sencillo. Oye, simplemente aquí tengo mis estados de cuenta
entonces no están cobrados, simplemente fue digamos, un error entre comillas en la captura de la persona de facturación. Y el auditor me dijo, bueno, es que se debió haber puesto con PPD. Sí, 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 pero mira, volvemos a un requisito de forma. Aquí para tener también revisiones profundas tenemos que irnos a requisitos de fondo, lo que es la parte estructural, la parte de documentación comprobatoria de cada transacción, la parte de los contratos, la parte de las pruebas que tenemos que demostrar o periciales, ¿no? Incluso teniendo al artículo 93 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que hay diferentes tipos de pruebas, ¿no? Entonces, esa es una. Y por otro lado, en cuestión de los complementos de pago, yo le hice una pregunta a la persona del SAT. Le dije, mira, porque para esto me indicó que si no tenía los complementos, la operación iba a ser no acreditable y no deducible, que prácticamente ya parece pues un acordeón por parte del SAT y que está situado por ahí creo que del 29 del Código Fiscal de la Federación. Le dije, mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú tomas el numeral 1 del IVA con el primer párrafo del 29, dime en qué parte está el acto jurídico. Si estamos hablando de una enajenación o un servicio, está en el 1 del IVA. Pero te vas al primer párrafo del 29 y te señala, de acuerdo a los actos que he efectuado o actividades, ahora vas a proceder a emitir un CFDI. Entonces, ¿qué significa? El acto jurídico está en la ley, no está en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ahora, en cuestión de deducibilidad, le comenté a la persona del SAT, ¿en qué fracción del numeral 28 señala dentro del texto de la ley que en caso de que una persona no tenga el complemento de pago, la operación será no acreditable y no deducible? Y le dije, ojo, este es un requisito de fondo, no de forma. Tú estás yendo a la forma que viene el código. La autoridad quiso regularlo a través de ahí, infundir el miedo, pero jurídicamente no es correcto. Debieron haber hecho la operación al revés. Si hubieran puesto el numeral 28, que ahí quien no tenga el complemento de pago, ahí sí ni para dónde te hagas. Pero como no es tan fácil poner ese agregado ahí, en ese numeral, la autora me dijo, bueno, es que no está en la ley. Pues es que, ¿qué es lo que quieres regular? Si no está en la norma jurídica, entonces ¿cómo? No está en el numeral 28 y le podemos agregar más. En el artículo quinto del IVA, ¿en dónde se desglosa el IVA si estamos hablando de un comprobante fiscal digital? En ninguno. No es condicionante. Entonces, la operación, aun cuando no tengas el cumplimiento de pago, la operación es deducible, porque tú te estás haciendo un requisito de forma y no de fondo. Y la Suprema Corte lo ha asignado en reiteradas ocasiones en que tú puedes impugnar ese punto. Ahí ya lamentablemente ya tendríamos que irnos a criterios de la Corte, ya ni siquiera tocar reglas misceláneas, ni siquiera tocar criterios normativos. Estamos hablando que aquí obviamente, como lo dices, necesitas tener la experiencia de conocer de fondo la operación para darle esa materialidad y esa razón de negocios que es lo que estás comentando. Creo que eso lo acabas de decir y lo acabas de explicar muy, muy bien. Es muy entendible para todas las personas que nos están viendo y escuchando ahí, Hugo. O sea, creo que no hay otra mejor forma de poder decir, ante cualquier problema de la autoridad, tendríamos que contestar con la realidad, con ese fondo. ¿Y qué pasa con la formalidad? Bueno, la formalidad, si no se la di en ese momento, se la voy a poder dar hoy o mañana. Oye, te lo voy a convertir en no deducible. Bueno, ya lo veremos si es razonable la no deducibilidad o no. Eso también lo llevo a comentar porque en este tipo también de revisiones profundas que ha estado haciendo la autoridad, llegan después de unos 4 o 5 años de haber cerrado un ejercicio tú financieramente y te dicen, ¿sabes qué? Este cuate está listado en el 69. Tienes que quitarlo a cuestión de deducible. Oye, pero es que en aquel entonces estaba bien. Yo lo revisé con opinión de cumplimiento. En aquel entonces no estaba listado. Acaba de listarse hace 6 meses. ¿Por qué vienes y me lo quitas el día de hoy? Es que se entiende
que siempre ha hecho operaciones simuladas. Demuéstramelo. Demuestras lo que quieras, pero de todos modos la autoridad, por justificar su trabajo, normalmente te lo va a quitar. Y más cuando son prestación de servicios o los famosos intangibles, de la cantidad que sea. Hay veces que los contribuyentes, para no pelearse y para dejar ya el caso como está, ok, presenta declaración complementaria, ajusta esto y ya paga lo que tenga que pagar. Y volvemos a lo que decía hace ratito, justificar un poco el recurso, se pague mucho, se pague poquito, cayó dinero a la arca y al final de cuentas, por lo menos los auditores y la administración se queda un poquito tranquila. Es correcto, totalmente coincido contigo, con tu apreciación. Y hay otro punto también que es muy socorrido. Ahora un poquito avanzando después de revisiones profundas y sobre todo un poquito más de los sellos digitales y hasta llegar a una visita domiciliaria. En cuestión del papel del auditor, ya es en el artículo 46A, me parece, del Código Fiscal de la Federación, señala que ahora el auditor tendrá la idoneidad de las pruebas, ¿no? Él podrá evaluar las pruebas de alegatos que le presente el contribuyente en aras de la materialidad, de la razón económica, razón de negocio, etcétera, y que a su juicio va a tener esa potestad o facultad de poder evaluarlo. Sin embargo, aquí, dependiendo cada caso en particular, eh, vamos a dejar que él haga y evalúe lo que él así lo considere. Antes del oficio de observaciones, ahí donde le van a hablar al contribuyente, y bueno, ahora vamos a darles digamos, la cortesía a la autoridad. Bueno, en primera instancia, si estamos hablando de una cuantía bastante onerosa, pues se puede hasta impugnar esa parte de la auditoría, claro, ya que se finque un crédito, entonces podemos ver el lado de la competencia de de los auditores, porque ya hay jurisprudencias donde señalan que únicamente el papel del auditor es recabar la información, porque son meramente auxiliares de este tipo de información en aras de la auditoría. Sin embargo, en el reglamento interior del SAT carecen de la competencia. Entonces no están facultados ni regulados para tomar y evaluar la idoneidad de la prueba, que al final de cuentas eso le corresponde únicamente a un juez, no a la propia autoridad, lo que es a la autoridad, ¿no? En este caso, presentaríamos dentro de los agravios que la persona que evaluó las pruebas sea un expertise, un perito en la materia y que solicitaremos ante digamos, el organismo de peritaje que cumpla con esas funciones para saber en base a qué elementos cualitativos y cuantitativos revisaron y se fundó y motivó las pruebas. Y ahí creo que sería un punto de bastante auge en favor del contribuyente, porque hasta el momento no existe nada parecido con esta realidad. Oye, Hugo, permíteme y de nueva cuenta a la gente que nos está viendo y escuchando a invitarlo a que ponga los comentarios en la parte de abajo, que nos sugieran temas, que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos busquen en Facebook y que nos proporcionen un like, que nos busquen en varias en cadenas de distribución de podcast que estamos subiendo el contenido diferenciado para que nos puedan ver y nos puedan escuchar. A ti, Hugo, te pueden encontrar ahí justamente en la página que dije hace ratito, www.bro.com.mx, la B chica. ¿Dónde más podemos encontrarte, Hugo, que eres también capacitador a nivel nacional? Sí, efectivamente, a través de un correo electrónico en minúscula Hugo, y luego ocejo, @hotmail.com. Oye, Hugo, para poder ir concluyendo también esta sesión y esta plática que amablemente nos compartes tu experiencia, ¿qué crees que nos hace falta o falta comentarle a la gente que nos está viendo? Yo creo que en primera instancia que debemos, antes de iniciar observar una carta de invitación, que primeramente no tengamos miedo, que veamos el panorama en forma integral,
que observemos qué es lo que tenemos como empresa, llámese SA, SRL o sociedad civil, y ver, primeramente, escuchar a la autoridad, qué es lo que tienen, estar tranquilos, y en base a eso poder hacer el efecto aclaratorio, determinar diferencias, hacer también los cruces de información que prácticamente nos regala la autoridad. Entonces, utilizando sus propias herramientas, podemos hacer esos cruces, incluso dentro de nuestras propias balanzas de comprobación, podemos hacer lo que es las pivot y cruzando todo con pagos provisionales, y ahí va a salir mucha información que podamos observar y Yo, ver qué tipo de estancia estamos. oye, Hugo, pero ahorita de lo que acabas de comentar, es muy cierto esto, o sea, sí lo siento en el, no hay que tenerle miedo, no por ser broncos o por ser revolucionarios, sino que también en la realidad, tal vez ahorita con la tecnología no llegue a suceder tanto, pero me ha tocado ver contadores que llegaban a este tipo de requerimientos o invitaciones y lo ponían encerrado en un buró, esperando que por el simple hecho de haberlo encerrado se solucionara solo, por ese miedo de hacer, de compartir o de decirle a los jefes y todo que hay algo mal y que no podías ponerle tiempo para poderlo solucionar. Creo que ese comentario que acabas de decir es perder el miedo, pero independientemente antes de ir con la autoridad es interno. Si llega un requerimiento, una invitación, un acto administrativo al buzón tributario o en papel, que pueden seguir llegando, sean locales, sean federales, del Seguro Social, del Infonavit, de lo que sea, es ocuparse, no tener miedo y ahora sí que como dice esa frase, pedirle apoyo a la persona con más confianza que tengas, es comunicarlo y permearlo, porque el que tú pienses que las cosas se van a quedar en el olvido, hoy yo creo que no. Es correcto. Esa es la finalidad de este tipo de afrontar realmente con nosotros mismos ese miedo, ¿no? Porque hasta parece que cualquier persona que recibe un buzón tributario se pone a la defensiva, se estresa, bueno, un fin de factores, ¿no? Pero hay que afrontarlo, hay que verlo de frente y sin miedo, ¿no? No, como bien dices, no solamente la autoridad, sino con nosotros mismos para poder comprender lo que tenemos enfrente y cómo enfrentarlo. Oye, Hugo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. O sea, este remache que estamos haciendo que también sirve para el contador, para saber tener ideas y sobre todo el que no nos deprimamos, porque créeme que ahorita he escuchado muchas cosas de que hay contadores que ya están hartos. Si la chamba era preocupante, ahorita con los actos de fiscalización, las invitaciones que está haciendo la autoridad, estamos muy estresados y creo que el estrés vale, pero también no a costa de la cuestión de la salud, obviamente, pero es más bien ocuparse. Esos comentarios, Hugo, te los agradecemos mucho de mi parte. Muchas gracias por compartir su experiencia ante la distancia. Un fuerte abrazo, Hugo, y muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, agradecido por la invitación. Gente que nos está viendo, el día de hoy nos acompañó el contador público Hugo Antonio Cejo Flores. Estamos en contacto de nueva cuenta. Suscríbanse, compartan. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí, aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal.